Hola a todos. Muchas personas me han preguntado cuál es la marca del instrumento con el que yo toco. Entonces quiero hacerles este video para explicarle mejor, puedan verlo, por qué estoy tocando con este y por qué me siento tan bien tocando con él. ¿Ok? Vamos. Hola, mi nombre es Giancarl González, soy trombonista. Este video es para aquellas personas que me preguntan. Les voy a explicar un poquito qué tipo de trombón es este, por qué toco con esta, aparte de hacerle un poquito la historia de cómo yo estudié en Cuba. Muchos a lo mejor no conocen, soy cubano. En Cuba, la escuela cubana como tal de música siempre es más basado en la música clásica. Todo el tiempo que estuve de estudiante, toqué con un instrumento, un trombón ruso de marca Razno. Es decir, los que estudiaron en Cuba en esa época sabrán. Y era igual que un trombón que no tenía transpositor, pero la tubería era del mismo tamaño de un trombón bajo. Es decir, que era un 562. Podemos hacer otro video acerca de eso, al tamaño de las tuberías, porque eso define mucho el tipo de trabajo que vas a hacer, el sonido del instrumento, aparte, cómo te sientes tú como instrumentista trabajando. ¿Ok? Eso es súper importante, eso es lo más importante de todo. Entonces, cuando entré al servicio militar, me dieron un instrumento, un con, no recuerdo si era un con o un beson, que era blanco con transpositor. Fue la primera vez en mi vida que toqué con trombón transpositor y a mí personalmente me encantó. De la forma que sonaba, en ese momento era lo que yo sentía en mi cabeza. ¿Ok? En mi cabeza yo siempre he tenido como que un sonido claro, siempre en mi mente, de cómo yo quería sonar en distintos momentos. En esa época yo quería sonar oscuro, quería un sonido así no sé, más redondo de cierta forma. El sonido brillante no me gustaba, lo escuchaba como que era muy nasal, un sonido muy... no sé cómo explicarle, simplemente no me gustaba. Viví en Canadá 4 años, tocaba con un instrumento, pero de tubería regular de un trombón tenor, que es 547. Está 562, que es trombón bajo, el más grande. Después 547, que es el más grande de los tenores. Después 525, 508. En Canadá toqué un tiempo con ese trombón, no me gustaba y fui y me compré un trombón bajo, literalmente. Quería un trombón grande y yo en mi mente, trombón grande, y me compré un trombón grande, me gasté todo el dinero que tenía ahorrado y más y me compré un trombón bajo literalmente con transpositor, doble transpositor. Pero yo no tocaba trombón bajo, es decir, yo nunca toqué trombón bajo y, para serle honesto, en ese momento no sabía ni cómo tocar trombón bajo. Es decir, yo usaba el trombón como un trombón recto, pero era el tamaño de un trombón bajo, las medidas de un trombón bajo, el sonido de un trombón bajo, lo cual yo pasaba mucho trabajo, pero yo enamorado de ese trombón porque me gustaba. Me mudo para Estados Unidos. En Estados Unidos viví en Miami como por 7 meses y conocí muchos músicos cubanos, venezolanos, de muchos lugares. Me aconsejaban, me decían, ese trombón que tú tienes es un trombón muy grande para el tipo de trabajo que tú estás haciendo. En ese momento yo estaba trabajando con un artista que se llama Ray Ruiz, estaba viajando con él y todavía estaba tocando con ese trombón demasiado grande para el estilo de música que yo estaba tocando, que era salsa en ese momento. No funcionaba para nada. No era el instrumento correcto, pero yo no me daba ni cuenta. Es decir, yo en mi mente yo estaba, wow, con mi trombón, encantado. Hasta que me mudo para acá, para Houston. En Houston empiezo a trabajar mucho más con artistas americanos, sobre todo música cristiana. En ese estilo de música es generalmente pop. Cuando empecé a trabajar, empecé a grabar con artistas, sobre todo americanos, no músicos latinos, músicos americanos. Empiezo a dar cuenta de que el instrumento que tenía no era el ideal. Cuando uno quiere saber, no le tiene que preguntar a las personas que saben. Llamé a varios amigos, músicos americanos de aquí,
que ellos saben, que tienen conocimiento, y varios me empezaron a explicar. Mira, el problema es que la sonoridad, de la forma que debe cortar el instrumento, la forma que debe responder el instrumento que tú tienes no es el adecuado. Para poder hacer sonar lo más cerca posible aquel instrumento a este, el esfuerzo era 200%. Yo empecé a reducir, tenía el trombón bajo, lo vendí y me compré un Bisenbach 42 con Hackman Valve, con una válvula Hackman. Espectacular, muy bueno el trombón, precioso. Y trabajé mucho tiempo con ese trombón, me encantaba ese trombón, pero ya como que ya yo tenía eso que quería empezar a cambiar la sonoridad. Un poquito más liviano, estaba viajando mucho con ese trombón, me pesaba mucho el estuche. Dije, ok, vamos a empezar a reducir. Hablé con un amigo mío, Ramón Benítez, muchos lo conocen, espectacular, trombonista, bombardinista colombiano, uno de los mejores trombonistas e instrumentistas que he conocido en mi vida, espectacular y bella persona. Somos muy amigos, le pregunto a él y él estaba tocando en ese momento con un trombón de Wrath. Me lo recomendó, lo probé y me gustó. El setup que él tenía era ese trombón, que era un 525 de talla mediana, con una boquilla Dennis Wick. Lo probé, me enamoré de ese setup y cambié. Vendí el trombón Bisenbach, me compré ese, cambié la boquilla, cambié todo y empecé a tocar con ese. Pero el instrumento era muy pesado, era un instrumento demasiado pesado. Es decir, el instrumento como tal, el instrumento pesaba mucho más que el otro que yo tenía antes, que era un Bisenbach. Entonces lo mismo, siempre el mismo problema. Y a la hora de tocar, una vez me tocó hacer 9 conciertos en un día. Cuando yo terminé, estaba que quería morirme. Hasta que un día dije, ya no puedo más seguir en esto, necesito un instrumento para yo estudiar. Siempre me ha gustado estudiar con el mismo instrumento que yo tengo. Instrumento y boquilla con el que toco es el mismo instrumento con el que yo estudio. Sé de muchos trombonistas que tocan con un instrumento pequeño, pero estudian con un instrumento más grande. Cada quien tiene su forma, lo respeto, lo admiro, pero a mí personalmente necesito sentir esa conexión con el instrumento. Tengo un amigo que tenía un King 3B con transpositor. Fui, lo probé, me enamoré del trombón. Lo mismo que me había pasado con el otro, me enamoré con ese. Es decir, no sé cómo explicarle, pero es otra cosa. Fue un cambio completamente. Era la respuesta que yo estaba buscando, con el sonido que yo estaba buscando, es decir, el color del sonido. No sé exactamente cómo explicarles, pero es de la forma que yo lo siento. Y lo más importante, de la forma que yo quería sonar en mi cabeza en este momento, ese era el instrumento que me lo dio. Es decir, cuando yo lo probé, automáticamente yo sentí de que el sonido que yo que se estaba emitiendo en ese momento era igual al de las grabaciones de la música que yo escuchaba. Por eso es muy importante, cuando uno quiere comprarse un instrumento, debes probarlo. Súper importante, debes probarlo, porque sin tú esperarlo puede ser lo que tú has estado esperando todo el tiempo. ¿Ok? Puede cambiarte, es decir, automáticamente fue lo que me pasó a mí. Yo probé otras cosas y cuando probé el King 3B con el transpositor, automáticamente ya no me hizo falta probar más nada. Fue como que, ok, esto es lo que yo veo en mi cabeza. Yo siempre tenía un sonido bien claro de qué es lo que yo quiero en mi cabeza. Eso también ayuda. Y ya lo probé y fue esto. Dije, ok, ¿cómo me hago uno? Decidí comprarme este en específico. Ahora, King tiene muchas configuraciones, ¿correcto? Cada color, qué color tú quieres. Nos toca a nosotros, los instrumentistas, saber cuál es el sonido que tú quieres. Estas son las especificaciones. Este es el trombón que yo me compré. Y les voy a explicar el por qué. Primero, las especificaciones. King 3B Legend. La campana es dorada. No es amarilla ni es blanca, como pueden ver. Es dorada. La bomba de afinación es amarilla. Bomba de afinación amarilla. No sé si lo pueden ver ahí. Dorado, amarillo. Todos los herrajes, es decir, todos los herrajes son blancos. Y la vara es blanca, lightweight. Es decir, es más liviana que una vara regular. Ahora, el por qué todas estas especificaciones. A mí siempre, personalmente, me ha gustado, vamos a imaginarnos una escala, un rango de sonido, de calidad de sonido, ¿ok? Este es el sonido oscuro, oscuro. Este es el sonido brillante, brillante, ¿correcto? Mi sonido, personalmente, el sonido que naturalmente sale
de mí viene siendo en el medio. No sueno ni muy brillante ni sueno muy oscuro, ¿ok? Si toco muy fuerte, tiende a ponerse muy brillante. Y si toco muy suave, tiende a ponerse un poco oscuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me compraba blanca o amarilla, el sonido en vez de estar en el medio, iba a estar aquí. Y con campana blanca iba a estar mucho más brillante. Entonces, a mí personalmente, yo prefiero tener un instrumento que no me altere mi sonido. Un instrumento que me dé en el rango que les expliqué, que me ponga mi sonido donde yo siento en mi cabeza que está, que es en el medio. En el medio. No hay ningún tipo de variación, no es ni muy brillante ni muy oscuro. Se mantiene ahí, sobre todo para el tipo de trabajo que hago yo. Si tú vas a grabar o vas a hacer ese tipo de trabajo, a mí personalmente no me gusta tener un sonido muy brillante, que suene muy nasal o muy oscuro, que entonces el ingeniero de sonido tenga que entonces estar ecualizando y quitando por aquí, quitando por allá, o sumándole porque le falta al sonido, ¿ves? Entonces, gracias a Dios, yo siento que mi sonido está en el medio. Entonces yo no quería un setup que me alejara mucho de eso. De las que probé, me gustó esta. Esta es la que me mantiene el sonido donde yo siento que debe estar. Entonces, si hacía un ejemplo. Ve los tres fa. Que generalmente en estos instrumentos, como la tubería es pequeña, siempre va a haber un registro que va a estar favorecido con respecto al otro. Siempre va a haber uno que va a sonar mucho más, va a ser mucho más fácil para ti como instrumentista tocar, que en este caso para mí es de esta nota, del re para arriba, fácil. Me siento que es muy fácil. Ahora, yo siento que una vez que empiezo a bajar del re para abajo, el sonido empieza como que a cerrarse. Empieza a cerrarse. Entonces, necesitaba algo que me ayudara a sacar eso. Y por eso es la boquilla. Y ese es el setup con el que toco ahora. Me ayuda mucho cuando trabajo. Yo trabajo con un artista que se llama Ricardo Montaner. Y estoy tocando primer trombón ahí y el trombón es bien alto. Entonces tocando do, re, mi, fa casi toda la noche. El conjunto de la boquilla con el instrumento me facilita mucho el trabajo. Y ese es el punto. Las personas de Con Anselmer se comunicaron conmigo y yo me siento más que honrado que me hicieron artista de ellos. Soy artista de King y es un honor para mí ser de una marca que es tan legendaria como King. Para mí, que soy un músico, que soy cubano, que soy inmigrante, para mí es un gran logro en mi carrera y es un reto. Y yo me siento súper contento con la respuesta del instrumento, cómo funciona el instrumento. Es una herramienta de trabajo. Y al final, ese es el punto de todo este video. No importa con la marca con la que tú toques, no importa el tipo de instrumento que tú estés tocando en estos momentos, o no importa el nivel con el que tú estés tocando. Lo más importante es que tú tienes que sentirte cómodo, tú como instrumentista. Porque si eres estudiante, en algún momento de tu carrera, tú vas a llegar a ser músico profesional. Y cuando llegues a ser músico profesional, te vas a dar cuenta de que estos instrumentos, ya sea este, ya sea cualquier otro, son instrumentos caros, porque son es una herramienta de trabajo cara. No te va a hacer ni mejor ni peor instrumentista. Y esto aplica no solo para los trombonistas, sino aplica para todos los instrumentos. Tú eres responsable por el nivel tuyo, ¿ok? A ti te toca estudiar, a ti te toca sentarte y estudiar horas y horas y horas para que tu nivel, para que tú mejores, para que seas mejor músico, ¿ok? Estas herramientas de trabajo, que en este caso para mí es King, porque es lo que hace que yo haga mi trabajo de la forma que yo siempre he querido hacerlo, me es cómodo, me favorece a la hora mía de trabajar como músico profesional. En este caso para mí es esto, para ti a lo mejor puede ser otro, cualquiera. Lo importante, número uno, es que te sientas bien, que tú sientas que tú puedes hacer tu trabajo y que tú disfrutes tu trabajo. Lo segundo, la marca del instrumento, cuán nuevo sea, cuán viejo sea, el tamaño, todas esas cosas son secundarias. Nada de eso te hace un mejor instrumentista.
eso lo haces tú. Déjenme saber en los comentarios si les gusta, si quieren escuchar de algo más. Y nada, suscríbanse y espero que les haya gustado este video. Ya estoy cansado. Nos fuimos. Se acabó.